¿Acaso a los hombres no nos gustan las mujeres exitosas? Hace poco se volvió viral una persona que decía esto, me parece que era un psicólogo, que decía, a los hombres no nos gustan porque son muy masculinas. ¿En realidad los hombres le tenemos como algún odio a las mujeres que son exitosas? ¿O posiblemente estemos confundiendo exitosas con empoderadas? ¿Acaso es lo mismo? Y dos, me gustaría que discutiéramos si es sexista o no este punto. Seguramente si viste este video que se volvió viral del señor diciendo esto, y si viste el video completo, seguramente te salieron otras personas, hombres y mujeres, diciendo más o menos lo mismo. Las mujeres quejándose de, ay, ¿por qué si soy exitosa no me va bien en el amor? Hola y bienvenido, yo soy Manu, esto es El Feminista en mi sangre. A ver, ¿realmente los hombres le tenemos odio a las mujeres exitosas? ¿O posiblemente estemos confundiendo exitosa con empoderada? Dos, ¿las mujeres a poco apenas son exitosas en este siglo? Y tres, me gustaría que habláramos del tema sexista en sí mismo. Recordemos, sexismo como tal no es ni positivo ni negativo. Sexismo significa hacer diferenciación entre los sexos, que puede ser positivo, por decir, ser caballeroso. Es una muestra de atención por parte de los hombres simplemente por el respeto hacia las mujeres. No es nada malo. Cuando algo sexista es negativo, usualmente todo el mundo cree que sexismo es solo, habla de hombres que somos sexistas. Pero ojo, no es así. Sexista puede ser tanto hombres hacia mujeres como mujeres de hombres. Se llama machismo y embrismo en el caso de las mujeres. El claro ejemplo, y va muy de la mano con el tema, son todas estas políticas de diversidad, equidad e inclusión, en la cual tenemos que darle la mitad de los trabajos a las mujeres, no por mérito, no por su esfuerzo, no porque se lo merezcan, sino porque simplemente es una mujer. Que no estamos diciendo que no haya mujeres que se lo merezcan, pero tener que poner cuotas obligatorias a las mujeres laborales pues, va en contra de los derechos humanos, porque no hay igualdad, que aparte eso era el feminismo, igualdad entre hombres y mujeres, de derechos y obligaciones. Y mucha gente dice, darle cuotas a las mujeres es machismo, porque es la consideración del hombre en que las mujeres por sus propios resultados y capacidades no podrían conseguir empleo. Pero si los únicos beneficiados son las mujeres, ¿no será más bien hembrista? Porque las mujeres están muy felices que les regalen los trabajos simplemente por ser mujeres. Entonces, posiblemente más bien sea hembrista. El tema es que nadie conoce la palabra. Entonces, este discurso de a los hombres no nos gustan las mujeres porque las vuelve muy masculinas puede ser considerado sexista, pero tengamos cuidado en entender si es machismo o hembrismo. Por favor, regálame un like, suscríbete para ver nuevos episodios y me encanta conocer sus opiniones. Ahora bien, todo el tema de es como nuevo de que las mujeres sean exitosas es mentira. Las mujeres toda la vida han trabajado. Me parece incluso curioso y denigrante que las feministas digan solo en los últimos 50 años hemos trabajado. Toda la vida, durante toda la historia de la humanidad, las mujeres han trabajado. Un ejemplo clarísimo, ustedes saben que los americanos aman todas estas historias de millonarios que se autohacen, es decir, personas que eran muy humildes, muy pobres y se vuelven millonarios. ¿Sabías tú que la primera persona que logró hacer esto en Estados Unidos, es decir, de venir de lo más abajo a ser lo más alto en una sociedad, fue una mujer? Y una mujer de color, por cierto. Y lo hizo en el siglo XIX. Entonces, es mentira todo este tema de que las mujeres no trabajaban antes y que no hubiera mujeres exitosas. Siempre había mujeres exitosas. El tema es, antes la capacidad de ser exitoso era minúsculo, pero tanto para hombres como para mujeres. Y muchas veces era heredado. Pero eso no significa que las mujeres antes no trabajaban. E incluso la idea de que trabajaran o no era un tema social también. Que cuando me refiero a social, es tanto hombres como mujeres. Las mujeres de alta sociedad veían muy mal que otras mujeres trabajaran, si eran de alta sociedad. Entonces no es nuevo esto de que haya mujeres exitosas. Toda la vida ha habido mujeres exitosas. Pero ¿por qué hoy se está volviendo un tema? Porque hay hombres que dicen, no, es que es muy masculino. En verdad es muy masculino si toda la vida han trabajado. O mujeres que dicen, no, es que a los hombres no les gustan las mujeres exitosas y por eso me va mal en el amor. ¿En verdad será esto? ¿O en realidad puede ser
que hay una diferencia entre ser exitosa y ser empoderada. ¿Cuál es la diferencia? Exitosa es que le ha ido bien. Normalmente estamos hablando en temas laborales. Pues una empresa, un negocio. Ser empoderada es aquella mujer que ella siente que es el centro del universo, que solo ella importa y que sus decisiones no tienen consecuencias y solo importa ella. No me interesan los demás, solo importo yo. Si yo quiero ser maleducada, es porque soy empoderada. Si quiero ser promiscua, es porque soy empoderada. Si quiero maltratar a la gente, es porque soy empoderada. Sí hay una diferencia muy importante en ser exitosa y ser empoderada. Usualmente el empoderamiento lo manejan como actualmente ser grosera o como una excusa para hacer todo aquello que el feminismo anteriormente se quejaba de los hombres. Ser infieles, ser promiscuos, ser malos con la gente con la que trabajan, especialmente si son del otro sexo, maltratar a su pareja. Eso hoy lo hacen empoderadas. ¿Cuántos videos no has visto de mujeres que humillan en redes sociales a su pareja? Eso es que es muy empoderada. Entonces, como hombre, ¿realmente tú tienes un problema de que una mujer sea exitoso? Digo, a menos que seas un zurdo de mierda, ¿no? Como dicen en Argentina, es decir, una persona que odias el éxito de los demás. Pero si eres un ser humano más o menos racional y normal, no creo que tengas ningún problema con una persona exitosa. Vas a tener un problema con alguien que es grosero, que sea manipulador, que que te quiera poner el cuerno, que te humille, que no acepte tu opinión, etc. Recuerda que ya sale a la venta mi nuevo libro. Yo soy el autor y se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. En mi perfil vienen los datos para que lo consigas. Hagamos un breve ejemplo. A ver, una mujer que puso una empresa de cero, de nada, y es una mujer conservador, que se cuida, que se viste razonablemente bien, que no es promiscua, es más, que está casada, felizmente casada, que respeta a su marido, que no tiene ningún problema con él, que se lleva bien, que sus empleados los trata bien, que no pone cosas como DEI, diversidad, equidad e inclusión, sino que contrata a personas por sus capacidades. ¿Tú tendrías un problema con esta mujer? Por supuesto que no. Ahora bien, eso es un espectro, un lado, ¿no? Una mujer sumamente exitosa, pero que es una dama, no es promiscua, trata bien a los hombres. Por el otro lado, es una empoderada, es una de estas chicas que tienen la paginita azul y se sienten actrices o modelos y que maltratan a todo el mundo. Humilla a sus parejas, exige que, ay no, él tiene que ser proveedor, tienes que pasar por mí, tú tienes que ser un caballero, pero ni me vayas a cuestionar a mí, ¿eh? Si yo quiero salir semidesnudo en las redes sociales, ese es mi problema. O yo quiero salir de copas a una discoteca con mis amigas sola, y tú no te puedes criticar. Sí vemos que hay una diferencia entre empoderamiento, es lo peor que se quejaban de los hombres, y ser exitosa. Me parece que nadie razonable puede decir que a los hombres nos molestan las mujeres exitosas. Y dos, no tiene nada de masculino ser exitoso. Toda la vida ha habido mujeres exitosas. No es energía masculina. Lo único que todas las culturas ancestrales hablaban de energía masculina, la que ustedes me digan, y de la parte del mundo que ustedes me digan, era asertividad y protección, que no es proveedor, por cierto. Entonces es muy machista o muy hembrista pensar que solo porque una mujer es exitosa está demostrando una energía masculina. Lo que pasa es que es muy masculina. A ver, ser buena negociadora no te hace masculino. Ser estratega no te hace masculino. Eso sí sería muy sexista pensar que una mujer que sea exitosa es porque es masculina. Y si no te lo volteo, ¿acaso recuerdan ustedes que solo el 1% de la población le va bien, verdad? Ser muy exitosos y que normalmente es menos del 1%. ¿Me estás diciendo que el otro 99% de hombres es afeminado porque no es exitoso? ¿Verdad que no tiene sentido? Hay hombres muy masculinos que no son exitosos, pero de igual manera hay mujeres que son exitosas que no las hacen masculinas, que siguen siendo igual de femeninas. Muchas gracias, yo soy Manu, esto es El Feminista en Misandria, nos vemos en el próximo capítulo.